Señoras y señores, se acaba la mili. El 31 de diciembre de 2001, con la profesionalización de las Fuerzas Armadas, se puso fin en España al servicio militar obligatorio. Durante el tiempo que estuvo en activo, hubo un objeto que unió a generaciones de jóvenes sin importar su origen o posición económica. Me refiero a la cartilla militar, unos papeles que fueron más que un simple documento y que encierran la historia de lo que se llamó la mili. En realidad el servicio militar en España está suspendido, es decir que en cualquier momento podría reactivarse. Hola gripas, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre curiosidades del servicio militar en España. Hoy os propongo conocer la evolución de la cartilla militar para la tropa. Para eso tengo aquí tres ejemplares que representan tres periodos bien diferenciados de la historia de España: la monarquía de Alfonso XIII, la Segunda República y el franquismo. Este vídeo es posible gracias a las aportaciones de tres guripas: Víctor Gómez, José Ángel Sánchez y Rajex, como se diga. Bueno, ya me dirás en comentarios cómo se pronuncia. ¿Sabéis cuando me decís aquello de cuánto me ha gustado el vídeo? ¿Cómo me gustaría poder agradecértelo? ¿O podías hacer tal o tal otro vídeo? Bueno, pues tenéis dos formas de apoyarme. Una es económicamente a través de PayPal o Supergracias. Y la otra, por supuesto, es dándole like al vídeo y compartiéndolo, que esa es gratis. Si os animáis a hacerme una aportación, podéis comprobar que todo lo recaudado lo invierto para traeros nuevo contenido al canal. Aunque la historia del alistamiento en el ejército español viene de lejos, se considera que el servicio militar obligatorio moderno como tal comenzó en 1912 durante el gobierno de José Canalejas bajo la Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército. A partir de esta reforma, en teoría, nadie más podría escaquearse, pues hasta esa fecha los jóvenes de familias acomodadas podían evitar ingresar en el ejército mediante pagos, y también se eliminó la posibilidad de presentar un sustituto. Aún así, se creó la figura del soldado de cuota, es decir, que mediante pagos podía reducirse considerablemente el tiempo de servicio en filas, algo que obviamente pues no podían permitirse las familias humildes, que eran la mayoría. Pero de todas formas, puede considerarse que a partir de esta ley, absolutamente todos los varones tenían que cumplir con el servicio militar. La funda exterior, ya veis, es idéntica en las tres, y ya os adelanto que la información dentro de las cartillas es también muy similar. Obviamente en las portadas se aprecia la evolución del escudo de España durante estos tres tipos de gobierno tan diferenciados: la corona de Alfonso XIII, el escudo con la corona republicana y el águila de San Juan del régimen franquista. Y en todas se repiten los datos de número de identificación militar y lugar y año de reclutamiento. Una nota al pie explica que este número será correlativo durante 18 reemplazos, que se reducen a 6 durante el franquismo. En el interior de las cartillas hay bastantes hojas dedicadas a explicaciones y a instrucciones sobre el reglamento, que nos viene muy bien para conocer la evolución de la ley de reemplazos. Hay que entender que en la época había muy poco acceso a la información, de ahí que en lugar de entregar simplemente un carnet de identificación, se dediquen tantas páginas a dar instrucciones, porque ya os digo que hay muchas. Gracias a eso me he enterado de que en realidad el soldado no guardaba este documento durante su servicio militar. Os lo explico. Resulta que las cartillas eran entregadas, sin rellenar, a los representantes de cada ayuntamiento, que eran los encargados reales de reclutar a los jóvenes o mozos, como se decía en la época. Por eso en esta primera página los datos vienen firmados por comisionados civiles, en muchas ocasiones al tratarse de ayuntamientos pequeños por el propio alcalde, como en esta cartilla. Pues el ayuntamiento se valía principalmente de la iglesia para conocer, a través de los libros del bautismo, el listado de los jóvenes en edad de servir en el ejército. Una vez citados, podían presentar alegaciones para no ser alistados. Había motivos físicos como los famosos pies planos, mala visión o medir menos de 1,55 m, pero también contaba tener familiares dependientes a su cargo. Con el tiempo se haría cada vez más habitual las prórrogas por estudio, aunque sin duda lo más esperado era librarse por exceso de cupo. Otro día os lo explico. Que sepáis que la edad de citación eran los 21 años, que coincidía con la mayoría de edad. Así que lo normal es que la fecha de nacimiento de cada reemplazo sea el resultado de restar 21 al año de cada quinta, como es el caso de estos tres soldados. Esto fue así hasta 1972, cuando la edad de citación se bajó hasta los 20 años y en 1980 hasta los 19. Y por si os lo estabais preguntando, la mayoría de edad en España no se bajó a los 18 años hasta 1978. Y a falta de fotografías, se optaba por un sistema de descripción física de la cara y medidas de altura y pecho, además de las huellas dactilares de la mano derecha. Por ejemplo, este mozo tenía la frente ancha, el pelo y las cejas color castaño,
los ojos pequeños y pardos, la nariz recta y la boca regular, con labios también regulares y la barbilla redonda. Vamos, imposible confundirse. En esta primera fase, los futuros soldados, denominados reclutas en caja, recibían la cartilla y debían guardarla a la espera de recibir destino o ser clasificados para servicios auxiliares o beneficiarse de prórrogas. En el franquismo, esto del servicio auxiliar desaparece y se añade un nuevo apartado, aspirantes a oficial de complemento, la conocida como milicia universitaria de la que os hablaré otro día. En el caso de estos tres jóvenes, provenientes de las provincias de Valladolid, Albacete y Alicante, fueron declarados aptos y enviados a distintas unidades, concretamente al 7º Regimiento de Intendencia, al Regimiento de Zapadores número 3 y al Regimiento de Infantería de Mahón número 46. Al llegar a su unidad, el recluta debía entregar la cartilla a su capitán correspondiente que, ojo, la conservaría hasta ser licenciado, momento en que la recuperaría y que sería un documento muy importante para su vuelta a la vida civil, como luego os explicaré. Una cosa que me sorprende en los tres documentos es que viene muy poco cubierto. Hay muchas páginas sin escribir, como el historial de servicios o esta con las fechas de cuándo se incorporó, juró bandera o terminó la instrucción. Por lo menos en la cartilla del periodo franquista podemos ver la fecha de la jura de bandera, 1 mes y 20 días después de incorporarse al regimiento, a donde llegó una semana después de ingresar en caja. Aprovecho para contaros las distintas fases en las que se dividía el servicio militar. Tanto en la época monárquica como republicana constaba de 18 años, que en la franquista se amplió hasta los 24, divididos de la siguiente forma. Reclutas en caja. En todos los casos, el tiempo era variable, lo normal era no superar el año de espera. Solía ingresarse a primeros de agosto y luego, durante el franquismo, en marzo. Una vez llegado a la unidad, se iniciaba la primera situación de servicio activo, denominada después servicio en filas. La mili propiamente dicha, es decir, el periodo en el cuartel. 2 años en todos los casos, aunque era habitual recibir la licencia en los últimos meses. Un apunte. En 1968, la Ley General del Servicio Militar distinguía entre servicio militar obligatorio, de unos 15-18 meses, y voluntario, donde se podía escoger la región militar pero se ampliaba hasta los 24 meses. Y por último, en 1991, la Ley Orgánica del Servicio Militar acortaría el servicio militar hasta los 9 meses. Pues una vez terminada la mili, el soldado recibía la licencia y pasaba a la situación de reserva, también conocido como de disponibilidad, es decir, que volvía a casa pero podía ser movilizado en caso de necesidad. Esta fase, antes de la reforma en el franquismo, se subdividía de la siguiente manera. Segunda situación del servicio activo, 4 años durante la monarquía y 5 en la república. Durante este tiempo, el reservista, en caso de movilización, seguía perteneciendo a la misma unidad donde había hecho la mili. Primera reserva, 6 años en ambos casos. Ahora el reservista era destinado a una unidad de reserva. Y por último, segunda reserva, la misma situación hasta completar los años restantes. Al terminar el servicio militar era cuando el ahora reservista recibía de vuelta la cartilla, momento en que este documento cobraba su especial importancia. Y es que nadie mayor de 21 años podía ejercer cargos públicos o trabajar en ninguna empresa si no acreditaba haber cumplido con sus obligaciones militares. Y no solo eso, a la vuelta de la mili, los empresarios tenían la obligación de guardar a los ahora reservistas el mismo puesto o darles uno con mayor sueldo. Y en caso de contratar a personas sin este documento, se enfrentarían a fuertes multas. Otro dato interesante que recogen las tres cartillas es la imposibilidad de casarse hasta pasar a la segunda situación del servicio activo, una medida que solo se relajó durante la República mediante la posibilidad de ser autorizado por el general de división correspondiente. Luego, una vez pasado a esta primera reserva, se podía contraer matrimonio directamente gracias a una autorización que se recibía con esta primera licencia, llamada licencia ilimitada. No confundir con la ansiada licencia absoluta. Esta, dependiendo del momento histórico o en caso de haber disfrutado de prórrogas, llegaba más o menos al cumplir los 40-44 años. En todos los casos, se recibía al completar el tiempo requerido, pudiendo retrasarse o suspenderse tan solo en caso de guerra. Si quieres saber más acerca de este documento, te dejo aquí un vídeo que tengo sobre el tema. Pero hasta llegado este momento, el reglamento incluido en las cartillas deja bien claro la obligatoriedad de cumplir con lo que se llamó la revista anual, que venía siendo acercarse a sellar la cartilla ante una autoridad militar y, en caso de residir en el extranjero, ante un consulado. Fijaros, aquí consta que este fue multado con 25 pesetas por no haber pasado la revista de 1940. En este sentido, me parece que la cartilla más interesante entre estas tres es la monárquica, pues cuando empieza la revista anual aún está en la época de Alfonso XIII, más concretamente durante la dictadura de Primo de Rivera.
Y vemos la evolución de España en los sellos. Así, el distintivo de su unidad empieza con corona, pero en 1931 la pierde, y desde el siguiente año empieza a usarse en su lugar el escudo republicano. El último cambio se da durante la Guerra Civil Española con el símbolo del bando sublevado. Esto ocurre en la revista de 1938, es decir, que durante 2 años, a pesar de encontrarse en territorio franquista, en este caso siguió usándose el sello con la corona republicana. Como os decía, hasta cumplir todos los años, los reservistas podían ser llamados en cualquier momento. Y si no, que se lo digan a los reemplazos de 1933 y 34, que fueron llamados a filas al comienzo de la Guerra Civil Española, a la que le siguieron reservistas de quintas anteriores. En esta otra cartilla de la época republicana fue llamado nuevamente a filas en 1936, pues como podéis ver, figura como incorporado. Y luego fue licenciado de vuelta en junio de 1939. En todos los casos, los costes de desplazamiento corrían por cuenta del Estado. Para eso la cartilla incluye en realidad más documentos, las llamadas hojas de movilización, una por cada una de las fases del servicio. Un documento color caña durante el tiempo de recluta en caja, uno color verde para la primera y segunda situación de servicio activo y uno rosa para la primera y segunda situación de reserva. Cada documento incluía estas hojas recortables para los viajes en tren, que debían intercambiarse por billetes en el ayuntamiento o en la base militar, pues estos documentos cubrían tanto el viaje de ida como de vuelta. Con esto de los colores, me faltó deciros que hasta los años 60 a la cartilla se la conocía popularmente como la verde. Y es que desde, creo, 1949, la cartilla militar y la libreta de movilización se juntaron en un único documento con una portada rígida en color verde. Es decir, que se prescindió de la mítica funda también color verde. De hecho, no sé si antes de este nuevo formato también se la conocía así. Lo que es seguro es que a partir de los años 60, la cartilla sufrió una nueva renovación pasando a ser blanca, por lo que la verde pasó a ser conocida como la blanca. Ahora que os he contado todo esto, os propongo una cosa, que preguntéis a vuestros padres, tíos o abuelos o cualquier familiar que haya hecho la mili para que os muestren sus cartillas. O si tú mismo has sido un gripa, quizás sea una bonita experiencia sacar del cajón vuestras antiguas cartillas y contarles a vuestros familiares, bueno, pues las batallitas de la mili. Y si queréis luego contarme la experiencia, os leo en comentarios. Nada más y rompan filas.